Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre esta pareja de la serie King Porsche, King y Chae. Muchas personas me han estado preguntando con respecto a su relación de ellos dos en el libro, así que aquí vamos a hablar con respecto a esta pareja y con respecto a cómo se desarrolla su historia de ellos dos en el libro. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, les comento que en el libro los chicos tienen una relación. Además también nos narran de que tienen su primera vez y en un especial nos narran un poco con respecto a su historia. Así que bueno, comenzamos en cómo se conocen ellos dos en el libro. En una parte, cuando King y Porsche se pierden en el bosque, justo en ese momento, el papá de King, Kunkor, lo que hace es enviar a sus guardaespaldas a la casa de Porsche y mandan a traer a Chae a la casa grande, porque él tiene miedo de que a Chae tal vez le pase algo, se lo quieran llevar, lo quieran pues capturar. Entonces, desde ese momento, Chae empieza a vivir en la primera familia, junto con su hermano. Cuando su hermano lo encuentran en el bosque, pues ya su hermano estaba en el hospital. Chae va a visitarlo a su hermano y pues su hermano se da cuenta de que ahora King está cuidando a Chae. O sea, lo cuida y siempre lo está protegiendo. Es aquí cuando King y Chae se conocen en la casa grande. Además, King ya para este momento empieza a vivir en la casa grande, que esto es un poco extraño porque King en un inicio no vivía en la casa grande, iba de vez en cuando, pero cuando ya Chae estaba pues ahí viviendo en la casa grande, pues King también empieza a vivir ahí. También en otra parte nos narran de que King se entera que su hermano menor estaba saliendo con Chae. Él dice de que los chicos se habían ido a ver mariposas y teníamos la cuenta de que entre King y Chae pasa algo. Es cuando pues King golpea a Big. Lo golpea porque Big había empujado a Chae al suelo. Entonces King, muy enojado, viene y lo lastima a Big en el suelo, dejándolo casi inconsciente. Entonces Chae lo que hace es abrazarlo a King y King ya no lo lastima y lo abraza ahí a Chae frente a todo el mundo. Porsche al ver esto se asombra muchísimo, se queda pues asombrado porque no sabía de que su hermano tenía una relación o pasaba algo entre King, ¿no? Y claro, desde ese momento ya tiene sus sospechas. Después ya Porsche se entera de la relación de su hermano con King y en una oportunidad, por ejemplo, cuando Pig se había escapado ya de la casa de Vegas, pues los chicos salen juntos. Porsche quería hablar personalmente con Pig, quería hablar a solas con él. Pero justo en ese momento, cuando él estaba subiendo al auto para irse con Pig a un bar a conversar a solas, pues justo ahí vino Tae y también vino su hermano Chae. Su hermano Chae le dice, no puedes salir de aquí sin mí, llévame a donde tú vas. Entonces, pues al final Porsche también se lleva a su hermano. Y también aparece Tae. Tae también está muy triste aquí porque él ya se ha dado cuenta en este momento de que Tae lo engaña. Entonces está muy triste y le dice también a Porsche, vamos juntos. Entonces Porsche le dice, ustedes son peor, siempre me persiguen. ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué no me dejan estar solo? Entonces al final los cuatro se van de ese lugar. Se va Pig, se va Porsche, se va Tae y también se va Chae. Cuando Chae estaba entrando al auto en ese momento, viene King y King le dice, ¿a dónde vas? Le dice. Y pues Chae le dice, me voy a ir con mi hermano. Entonces King le explica aquí de que pues él estaba soñando. Lo que pasa es de que Chae estaba muy enojado porque cuando King estaba durmiendo, él dijo un nombre, el cual era Mon Mon. Pero aquí King le explica de que él estaba sonámbulo y que ese es el nombre de su viejo auto, que era un auto naranja que lo llamaba Mon Mon. Entonces pues Chae al escuchar esto no le cree y sale de ese lugar con su hermano y sube al auto y deja a King pues ahí solo, ¿no? Chae para este momento estaba bastante celoso y pensaba de que tal vez King lo estaba engañando. En el auto le cuenta a Tae de que escuchó de que King decía un nombre que era Mon en sus sueños y también le dijo de que había visto de que King hablaba con personas por line. Entonces él tenía sus sospechas. También le dijo de que tuvo un sueño y por ese sueño pues él pensaba de que tal vez King lo estaba engañando.
En el auto también hablan con respecto a lo que le estaba pasando a Tae, porque Tae también estaba pasando por problemas con Tae, porque había descubierto de que él era pues infiel. Y estaba un poco triste diciendo de que a pesar de que él sabía de que su novio le engañaba, de igual forma lo iba a perdonar, porque él decía de que él ama con el corazón y de que rara vez usa el cerebro. Entonces no importa lo equivocado que estaba, sino que él siempre lo perdonaba a Tae. Che al escuchar esto le pregunta, debes amarlo mucho, ¿verdad? También en una parte del libro, cuando Porsche está averiguando qué había pasado realmente con sus padres, pues se va con Che fuera de la ciudad a un lugar donde sus padres estaban enterrados. Van a visitarlo a su tumba sus papás. Es aquí donde pues Che le dice a Porsche de que Kim es una persona la cual actúa como si no le importara nada, pero realmente sabe todos los negocios, sabe las debilidades y las fortalezas de todos sus competidores. Y dijo también de que pues Kim menciona de que Che es una persona bastante optimista, una persona a la cual es fácil de leer y fácil de engañar. Y también le menciona a su hermano Porsche de que él cree de que no es digno de Kim. Y le dice, ¿no? Si Kim tiene algo que ver con la muerte de nuestros padres, pues definitivamente me alejaré de él. Le dice, me alejaré de él, ya que para mí lo más importante eres tú, mi hermano, y también lo más importante son mis padres. Entonces Porsche estaba averiguando aquí para este momento qué era lo que había pasado con sus papás. Justo en ese momento se encuentra con su tío Ati en este lugar. Porsche le da dinero a su tío para que le cuente la verdad. Su tío estaba a punto de decirle qué había pasado con sus padres, pero justo en ese momento su tío cae al suelo porque alguien lo lastimó. Entonces su tío no le cuenta la verdad y se va al cielo. En ese momento aparecen los hermanos Kim y Kim. Pues Kim sujeta a Porsche y Porsche le dice, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Le dice. Y Kim le dice, yo no hice nada, solamente vine por ti para protegerte y rescatarte. Y Kim pues va a abrazar a Che, ¿no? Lo abraza y suben al auto y lo sacan de ese lugar para protegerlos. Y por último, cuando la primera y segunda familia arreglan los problemas que tenían, pues Kun organiza una fiesta. Había pasado un mes y organiza una fiesta en la cual asiste pues Kim, estaba Che, estaba Kim y Porsche muy contentos y muy felices. Vemos con respecto a un especial. En un especial de la serie Kim Porsche nos narran un poco con respecto a esta pareja. Por ejemplo, todos los chicos se van a una casa de playa por Navidad. Entonces ahí va Kim, también va Che, también va Pig. Vegas no va los 2 primeros días porque tiene mucho trabajo, pero después al tercer o cuarto día va y acompaña a Pig. Y también va Kim y Porsche, claro, ¿no? Entonces acá en esta parte, pues, bueno, Che estaba un poco confundido porque pensaba de que ya no le importaba a Kim. Él le dice a Pig, ¿sabes qué? Kim ya no ve mis estados de Instagram, le dice, se demora mucho en ver y eso significa de que tú ya no le importas a la otra persona. Entonces pues Che le dice, Vegas, ¿cuánto se demora en ver tus estados de Instagram? Le menciona a Pig y Pig dice, no lo sé, dice. Justo pues Che agarra el celular de Pig, toma una foto y lo sube al estado de Instagram de Pig. Vegas al ver su estado pues automáticamente le responde. No había pasado ni un minuto y pues Vegas le manda un mensaje a Pig. Entonces Che al ver esto le dice, ¿ves? Vegas te responde muy rápido, eso quiere decir que tú le importas. Pero a mí Kim, cuando publico algo en mi historia de Instagram, pues Kim se demora mucho en ver, dice, se demora muchas horas en ver mi estado de Instagram. Y trata de calmarlo en ese momento a Che, y cuando ya regresan a casa pues puede ver de que Che le dice a Kim de que ya no te importo a ti, pero Kim le dice, sí me importas. Le está aclarando las cosas, ¿no? De que no tiene nada que ver el tema de que no vea sus historias de Instagram. Pero pues Che ahí como que está un poco preocupado por ese tema. Así que bueno, estos son algunos spoilers con respecto a la pareja de Kim y Che. Los chicos se van juntos a una casa de playa, pasan juntos Navidad. Así que bueno, estos son algunos spoilers con respecto a esta pareja del libro. Los chicos en el libro sí tienen su primera vez. Kim lo menciona y lo dice
Porsche se entera de su relación, los chicos se van juntos y pasan pues Navidad en la playa. Así que déjenme acá abajo en sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a esta pareja. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.